Dentro del marco de este homenaje, tenemos a continuación la historia de dos soldados que sirvieron a la patria, pero que en el cumplimiento del deber estuvieron en el campo de batalla durante el conflicto con el Ecuador. Y hoy estos soldados son recordados por sus jefes en esa oportunidad. Uno con el general Roberto Quiabra y el otro con el capitán jefe de compañía en esa oportunidad, el general David Ojeda Parra, quien era integrante de la patrulla Darío. Y hoy el programa, en aras de mantenerlos a ustedes informados y el legado que aprendieron estos soldados en un conflicto, cree por conveniente ubicarlos y traerles a ustedes su testimonio. Veamos. Los otros que nunca me olvido porque fueron gravitantes son mis dos mensajeros, Ihuicho y Sueño, dos soldados del batallón de Pánuco en la selva del Cenepa, que salían con sus mochilas sin armamento, llevando los mensajes que yo escribía porque no había cómo comunicarse con los comandos, y ellos tenían la misión de ubicarlo al coronel Camacho, que era el coordinador de las operaciones, y tenían esa habilidad de salir en las primeras horas de la mañana y regresar en la noche. Ahí estaba el general de División Ejército del Perú, Roberto Quiabra León, cuando se expresa sobre la eficiencia de su sargento Jaime Príncipe, más conocido como Pihuicho, quien lo acompañó en el puesto de comando avanzado en la conducción de las operaciones de la guerra del Cenepa. Él es transportista y vamos a entrar en enlace con la ciudad de Tingo María para conversar con él. Sargento Jaime Príncipe, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, mi comandante. Es un gusto de volver a escucharlo después de muchos tiempos, mi comandante. No, Jaime, el general Quiabra, al cumplirse los 28 años de las operaciones del Cenepa que se realizaron en 1995, se expresa de sus soldados que lo acompañaron en el puesto de comando en el Cenepa, y entre los que más destaca es a usted, siempre lo menciona, al famoso sargento Pihuicho, dice. ¿Qué recuerdos al cumplirse los 28 años de la guerra de Cenepa? Usted que ha sido soldado del servicio militar, cuéntenos. Mira, mi comandante, para mí es un gusto escucharlo por parte de mi general Roberto Quiabra, de su que recordar los momentos es como volver a vivir de nuevo, dice, ¿no? Para mí fue una bonita experiencia en la vida de ser militar y ser parte de ese conflicto del Cenepa, mi comandante. ¿Y cuál era su función ahí en el puesto de comando de usted cuando era soldado? Cuéntenos. Ya, cuando era soldado nosotros teníamos tropa, ¿no? Éramos batallón 314 contra subversivo. Estamos preparados aquí en Huánuco, y estaba en la base de Chinchao, y donde que de ahí nos llega un radiograma a la base de Chinchao del mi comandante Javier Lindo Zárate para replegarnos a Huánuco, al cuartel, y ahí nos mandan para irnos a la frontera, al PB1. Ya, entonces cuando nosotros llegamos al PB1, encontramos unos cuantos soldados que estaban ahí, pero ya había entrado una patrulla hacia arriba, entonces nosotros continuamos esa patrulla, y para mí fue que nosotros no pensábamos llegar hasta ese sitio, pero nos tocó combatir con los ecuatorianos. En esos tiempos nosotros éramos una patrulla comandado por el capitán Lázaro. Con el capitán Lázaro, y ahí hemos llegado hasta la cota 12040, si no me equivoco. Y ahí estaba un poco mal, me replegué al PB1. Ahí es donde que yo me contacto con el general Quiabra. A ver, cuéntenos esa anécdota. Cuéntenos. Ya.
me ponen de mensajero. Ah, ya. El mensajero de sus tiempos, sí, el mensajero de sus tiempos eran los yachis. Que los yachis caminaban, iban hoy día, regresaban al día siguiente. Y entonces el general me dice, ¿tú puedes llegar donde que está el coronel Camacho? Entonces yo le digo, sí, mi general, puedo llegar. Entonces me dice, te doy 3 raciones para que te vas hoy día y vuelves mañana, le llevas este mensaje. Entonces yo le digo a mi general, ya, yo vuelvo hoy día. No, hijo, no vas a dar, me dice. Sí, mi general, le digo. Entonces cuando me manda por el primer día, yo viajaba solito. Me fui, salí creo que a las 7 de la mañana, regresé a las 3 de la tarde a PB1. Me fui hasta la cota 12040 y regresé. Un solo día. Y mi general no me creyó en mi persona que yo pudiera volver ese mismo día, ya que los yachis iban hoy día, regresaban al día siguiente. Pero en caso mi persona no. Entonces al día siguiente mis hijos de nuevo vas a ir, pero cuando ya llegas arriba le dices al coronel Camacho que me llame. Entonces de nuevo voy, llega arriba temprano, el coronel Camacho le llaman, ya porque no se podía hablar mucho porque los ecuatorianos nos captaban todo. Y es por eso que han creado el mensajero. Y en ese lapso ya él es donde que el general toma confianza en mi persona y me manda una y otras veces. Permíteme, hasta que en una vez no regresaste, así fue, no regresaste, y se preocupa todo, ¿qué le ha pasado a Pihuicho? ¿Cómo fue eso? Ya, en eso me dice, ya, ahora vas a ir a otro punto, vas a seguir avanzando, va a haber un camino por tal sitio, vas a seguir avanzando. Entonces, como ya nosotros conocíamos casi la zona, todo, montañitas, helipuerto, casi todo, entonces seguimos avanzando por la trocha que ellos han dejado. Y llegamos en plena balacera, estaba una balacera a la altura de Tihuinza, casi al frente de Tihuinza. Llegamos a ese lugar. Y cuando ya llegué yo, entregué el mensaje, estaba de retorno, y ahí ya me acompañaba mi promoción Sueño, con Sueño los dos, ya con él venía. Entonces yo digo, yo siempre tomaba la delantera, yo caminaba más rápido, él siempre venía un poco atrás, como era subida, bajada, subida. En uno de esos, que estoy subiendo unas bien paradito, hay un tronco tirado para montar eso. Justo estoy queriendo montar, el ecuatoriano me levanta su palma y dice, alto, ¿quién vive? Entonces, yo reconocí inmediatamente a que los ecuatorianos. La única manera que reaccioné, miré atrás hacia mi promoción Sueño, dije, promo, dispara, los monos. Entonces, los ecuatorianos se asustaron. Pensaban que nosotros éramos una patrulla. Entonces ellos, en vez de dispararme a mi persona, se tiran al suelo. En ese momento donde que ellos se tiran al suelo, que yo corrí hacia el abismo, bajé con Sueño me dice, promoción, corre. Nos hemos bajado por la quebrada hasta que nos hemos perdido. Se salvaron. Sí, nos han salvado, pero como dice, Dios es grande. Inmediatamente una torrencial lluvia, un viento tan grande, eso nos logró escapar. Se dieron cuenta ellos que nosotros éramos 2 nada más, nosotros no disparábamos, nadie, porque nosotros no teníamos armamento, no teníamos nada, y ellos nomás disparaban. Entonces nos empezaron a perseguir, a buscarnos, pero con el viento y la lluvia ya no nos escuchaba a nosotros. Ahí hemos logrado escapar. Nos hemos perdido hasta que lo hemos encontrado con una patrulla que estaban de puro heridos, replegándose. Con ellos ya hemos bajado después de 3 días, si no me equivoco. Para nosotros ya llegar abajo, nos hemos encontrado con el mayor Luis, y acerca la Y. El mayor Luis ya nos repliega hasta al PB1. Ahí nos encontramos con el general.
fue una alegría tremenda para él al ver que nosotros estábamos vivos, porque a él habían dicho que a nosotros ya nos habían matado. Al mensajero Pihuicho lo han matado, él está muerto, hemos encontrado su cuerpo, pero en sí nosotros no éramos. Muy bien, Pihuicho, muy buena historia. Lo que pasó, lo lindo, muy buena historia, jamás. Gracias a eso, yo les cuento a mis hijos, y uno de mis hijos, los mayores, me dijo: papi, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y gracias a Dios mi hijo cumplió su objetivo. Sí, gracias a eso, hoy mi hijo ya es policía, le gustó esa carrera, me dice: papi, yo voy a ser como tú. Y ya ves, era la policía. Ahora tengo otro hijo adolescente que está con el mismo pensamiento y el mismo objetivo. Recién cumplió 18 años. Y ojalá que logre ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Ese es mi mayor anhelo y tesoro que puedo tener, sabiendo que uno de mis hijos es parte del ejército y parte de la vida militar, porque es la cosa más linda que hay en la vida, ser militar, defender a nuestra patria con nuestra vida, con nuestro pecho, poniendo al frente, que somos cachacos y bien preparados para todo, mi comandante. Muy bien, sargento Jaime Príncipe, usted es un ejemplo a seguir, y no nos equivocamos, porque sus hijos están siguiendo su ejemplo. Uno es policía y el otro quiere ser de la Escuela Militar de Chorrillos. Muy agradecido por la historia que nos ha contado. Sus palabras para que se despida. Sí, gracias, mi comandante, por que usted siempre me recuerda en estos momentos, tanto el general Roberto Quiabra, y ahora un momento que viajo a Lima y podemos entrevistar mejor y conversar. Saludos para todos mis comandantes de aquellos tiempos y para mis promociones del ejército. ¡Viva el ejército y viva el Perú! Viva el Perú, que viva el ejército y viva el transporte, donde usted ahora es un excelente profesional. Gracias. Así es, gracias, mi comandante. Gracias, hasta luego. Para eso pasaron por filas, para ser muchachos disciplinados, unos ciudadanos ejemplares. Y lo vemos, la diferencia entre un licenciado y una persona que no ha pasado por filas. Se nota pues disciplina, aporte militar, entusiasmo, iniciativa, responsabilidad. Y eso nos llena a nosotros de orgullo y satisfacción personal. Y ahora mis licenciados, mi licenciado de la patrulla Darío, que tengo un catedrático de una universidad que trabaja en el norte, un señor catedrático, señor doctor. Estoy hablando del sargento Flores, Francisco Flores, Flacopín. Entramos en enlace con la ciudad de Piura, lugar donde radica el sargento primero Francisco Alejandro Ramos Flores, integrante de la patrulla Darío en las operaciones militares del triunfo peruano en la guerra del Cenepa contra el Ecuador. Él es, en la actualidad, doctor en administración, magíster y catedrático en una prestigiosa universidad del norte. Y le damos la más cordial bienvenida. Sargento Ramos, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenas noches, estimada audiencia, buenas noches, gracias por esta oportunidad de alcanzar a mi persona, ¿no? Por esta entrevista, en la cual yo lo veo siempre los sábados, yo amo mi ejército, y qué mejor haciendo remembranza en esta épica, memorable fecha que transcurre hoy en día en nuestro país. Así es, sargento, se han cumplido este miércoles 22 de febrero 28 años que sucedió este acontecimiento del triunfo peruano en la guerra del Cenepa contra el Ecuador. Como hemos podido apreciar en una entrevista que hiciera en nuestro programa la semana pasada al comandante general del ejército, él menciona a muchos soldados, se acuerda de su patrulla, a estos soldados que integraron esa patrulla Darío, y usted es uno de ellos, y en esa oportunidad era señor soldado del servicio militar. ¿Qué significó para usted este acontecimiento? Sí, justamente evocando un poco a la memoria, me lleva mucho esos momentos de gloria, de gran trascendencia,
¿no? Que significó para nosotros los soldados en ese entonces de 16, 17, 18 años, ¿no? Que con ahínco y perseverancia fuimos a combatir, ¿no? Porque correspondía hacerlo, ¿no? En ese momento. Gracias a los bravos oficiales, ¿no? Que nos comandaron, y que mejor quiero resaltar al general David Ojeda Parra, Darío, que nos comandó, nos dio, ¿no? Para poder enfrentar al enemigo de ese entonces, ¿no? Con la expertise que teníamos, porque ya nosotros habíamos combatido en el Alto Huallaga, fuimos con todo el equipo, con todos los soldados, oficiales, son muchos momentos que se vio, ¿no? Como decía el general, el desplazamiento que hicimos hasta llegar al PB1, luego la caminata durante toda la noche. Recuerdo que inclusive dormimos al filo de un río, de una ribera de un río, y son momentos importantes, ¿no? Pero íbamos con fuerza. Son 28 años, ¿no? Yo ya tengo 47 años, entonces siempre lo vivo, ¿no? Y qué mejor esta fecha, estimado. Ok. Nosotros tenemos en tu backing, en tu retaguardia, una foto histórica. Por favor, descríbenos en qué condiciones se toman esa foto. Sí, esta foto para muchos de pronto es inédita, ya que fuimos una de las últimas patrullas en retornar al PB1. He ahí que nosotros estamos con la patrulla Darío de Acueducto de Arrancar, justamente en las bolsas blancas, si lo logras ver, ¿no? Es parte del rancho que nos dieron, pero lo más importante de todo, y lo que muestras en el video, fue los pertrechos militares que obtuvimos en el enfrentamiento, ahí en el helipuerto Tormenta, donde pudimos desalojar al enemigo, que ellos estaban construyendo ya un helipuerto, una zona estratégica. Sin embargo, nosotros logramos desalojarlos y quedamos ahí porque la misión era permanecer, ¿no? Y resguardar ese lugar estratégico. Y por ende, nosotros al retornamos con algunos pertrechos, lo cual lo estoy mostrando como trofeo, y que hasta ahorita lo conservo, ¿no? Entonces, esa foto fue memorable justo a la ribera del río Cenepa, ¿no? Al ribera de Cenepa, entonces junto a algunos de repente un poco famélicos, ¿no? Pero con la mente y el corazón en alto, porque cumplimos la misión, ¿no? De desalojar y permanecer en el punto estratégico. Claro, cumplieron la misión, y mira, nos trae el recuerdo de esta fotografía. Yo creo que es inédita, ¿no? Porque los que nos están viendo en estos momentos, los que ven el programa semana tras semana, deben estar identificándose en la fotografía, y para ellos pues ha pasado 28 años de un conflicto en que a las finales sirvió de algo, porque tenemos hoy la paz entre ambos países, y hoy apuntamos hacia el desarrollo, y eso lo han logrado ustedes. Por eso, por supuesto, que usted debe sentirse muy orgulloso, al igual que sus compañeros soldados pertenecientes al batallón de comandos número 19, que en esa oportunidad les dieron esa noble misión de defender a la patria. Dígame, sargento, una anécdota que nos cuente, a ver, en esa oportunidad que usted tenga en el cofre de la historia, de los recuerdos. Muy bien, yo recuerdo cuando ya estábamos penetrando en la selva inhóspita, de pronto escuchamos voces. Entonces todos nos callamos en ese momento, y yo le digo al capitán, ¿no? Capitán. Entonces nosotros nos callamos, entonces le decimos, capitán, himno nacional, dígale, himno nacional, alto, alto, que vive, himno nacional. Entonces comenzaron a cantar el himno nacional del Perú, y era una patrulla que estaba retornando. Nosotros estábamos yendo y esa patrulla retornaba, y nos abrazamos. No recuerdo el nombre de la patrulla, pero sí recuerdo ese preciso momento donde yo le hago mención al capitán, el himno nacional. Entonces ellos retornaban cantando, entonces nos abrazamos, y luego de eso, una vez, ¿no? La patrulla retornaba, nosotros seguimos caminando, y ahí donde nos emboscaron a nosotros, y ahí donde hieren al suboficial Choque, en la parte del brazo. Yo estaba a unos metros de él. Entonces todos nos lanzamos, comenzamos a disparar, ¿no? El capitán comenzó a roquetear, disparar con su Galil, y fue en un momento, ¿no? Donde tuvimos el primer enfrentamiento, uno de los tantos, ¿no? Entonces hieren al suboficial Choque. La patrulla que estaba ya, que se había adelantado con nosotros, la que estaba retornando, ordenó el capitán
que el suicida choque retornara con esa patrulla para poder resguardarlo. Le dimos los primeros auxilios y es ahí donde él retorna, ¿no? Con la patrulla que ya anteriormente habíamos saludado, ¿no? Yo recuerdo en ese momento que son tantas vivencias, ¿no? Pero justamente una de esas, donde le hago mención, porque como yo era ya un sargento antiguo, puede decir, tenía el expertise, la experiencia, ¿no? Así es, exacto. Qué bien, qué bien. Cuéntanos algo. Nuestro actual comandante general del ejército es el general David Ojeda Parra. Era tu capitán, tu jefe. Así es. Jefe de compañía. ¿Alguna anécdota con él? ¿Cómo era en la época de capitán? ¿Exigente? ¿Era recto? Porque él era comando, ¿no es cierto? Cuéntanos algo de tu jefe de compañía. Quiero expresar mi agradecimiento a nuestro general David Ojeda, ya que todos sus soldados hoy en día somos hombres de bien en la sociedad. Y siempre llevamos con orgullo, ¿no? Escrito en nuestro pecho, en nuestra mente, nuestro ejército, y qué mejor nuestro batallón de comando número 19. Justamente con algunos que suelo conversar, ¿no? Ellos están muy bien instalados, colocados, orgullosos, ¿no? De haber pertenecido a nuestro ejército. Y eso es lo que nosotros como hombres de bien de la sociedad debemos dar. Y eso yo creo que debe quedar como un legado, mi estimado Francisco. Un legado porque cuando entrevistamos al comandante general del ejército, él también hablaba de su comandante de unidad que tuvo en esa oportunidad, que es el comandante Luis Alatriste Rodríguez, general Alatriste, que nos dejó hace pocos meses, partió al más allá, pero dejó pues un recuerdo inolvidable de ejemplo, de liderazgo, porque dice el general Ojeda que él comandaba con el ejemplo, y lo que hacían los capitanes en otro nivel también tenían que comandar con el ejemplo. El ejemplo arrastra, pues. Si la cabeza del ejemplo, entonces todo el mundo tiene que seguir al líder. Y ese es el mensaje que creo rescatamos de tus palabras. Ahora, hablamos de la paz con el Ecuador. Lo que ustedes hicieron en el CENEPA fue el inicio de la paz con este país, ya que era un conflicto que venía de años atrás, 41, del 78, del 81 en Falso Paquicha, y no había cuándo acabar. Todas esas caramuzas se registraban año tras año, hasta que por fin llegó el CENEPA y se firmó el acuerdo de paz, y ahora somos países hermanos. Tan es así que hemos averiguado que usted, como catedrático en la Universidad del Norte, una prestigiosa universidad, tiene alumnos ecuatorianos. Cuéntenos ese detalle, por favor. Muy bien, así es. Como tú mencionabas, se ha consolidado la paz entre el vecino Perú, el vecino país de Ecuador. Y en efecto, ¿no? Tengo alumnos ecuatorianos de posgrado, llegan al Perú, se maravillan con lo que nos da nuestro país, la excelencia académica que ofrecemos como docentes, como catedráticos, e inclusive me han invitado a ir al Ecuador para poder conocer sus lindas ciudades, aunque ya también he tenido la oportunidad. Y como bien decías, ¿no? Ellos también están con el tema de continuar el intercambio cultural, las transacciones económicas, el tratado de libre comercio, las transacciones comerciales, y eso a los dos pueblos los une. Tal es así que ha habido eventos, ¿no? catastróficos que el Perú pudo ayudar con el terremoto que han tenido ellos en Manta, y aquí también, ¿no? Entonces con eso se ha sellado, ¿no? Para futuro, para un futuro venidero. Así es. Qué bien. Hija, y hablando de liderazgo, justamente para continuar con ese tema que es importantísimo, el líder infunde respeto, infunde que lo sigan. Y ahora vemos de que ustedes, la patrulla Darío, que combatió en el CENEPA a 28 años, todos los soldados han sido invitados a participar en la ceremonia que hubo este miércoles 22 en el cuartel general del ejército. ¿Qué pasó por tu mente? Sentimientos encontrados al reencontrarte con toda tu patrulla. Cuéntanos. En efecto, ¿no? Sentimientos encontrados, ya que después de 28 años lo vemos, nos hemos visto, a mis sargentos reenganchados, a los soldados que también he tenido que comandar, a los oficiales, ¿no? Orgullosos de haber participado. Y qué mejor, ¿no? Se me nubla la mente en el decir que conocerlos o verlos,
muchos ya ellos también destacados hoy en día también, orgullosos de haber estado invitados, es el honor de estar invitado, me llena de mucho orgullo y complacencia, ¿no? Verlos a mis camaradas, mis hermanos de armas, ¿no? Soldados y también a los oficiales. Sí, es bonito ver a cuántos soldados, algunos después no los reconocía, no los identificaba, pero después por nuestra chapa de combate, oye Flacopín, oye Garza, ¿no? Sobrenombres que nosotros nos identificábamos porque no podíamos hablarnos por apellidos, y eso a mí me llena de orgullo y lo llevo siempre en mi corazón para poder retornar a mi ciudad de origen. Así es. Sargento primero, Francisco Alejandro Ramos Flores. Para nosotros ha sido el orgullo de tenerlo esta noche, escuchando la historia de valor y coraje que nos ha narrado. Y la verdad que usted es un digno ejemplo, un soldado del servicio militar en esa oportunidad. Sargento primero, mire cómo se ha forjado una carrera, se ha forjado un futuro. Hoy es catedrático de una importante universidad en Piura. Y es más, usted peleó por la paz con el Ecuador y ahora tiene alumnos ecuatorianos en la universidad. Yo creo que acá hay un mensaje de amor por la patria. Le dejamos las pantallas para sus palabras de despedida y ha sido un honor tenerlo esta noche, sargento. Adelante. Muchas gracias. Sí, un mensaje importante a aquellos soldados que están en estos momentos sirviendo a la patria con punto honor, ¿no? Y qué mejor, ¿no?, que nuestro ejército nos forme para hombres de bien de la sociedad. Nuestro país está pasando por una crisis, es una crisis momentánea, efímera, que pronto va a pasar. Por ende, señores soldados, los que están sirviendo en estos momentos, siéntanse orgullosos, que esto va a ser el cimiento para el futuro, y no desfallecer, ¿no?, en su triunfo que vamos hoy día a sobrepasar. Obviamente, para aquellos también que han servido, mis compatriotas, los soldados que hemos servido en diferentes unidades, ¿no?, sentirnos orgullosos de nuestro ejército, que nuestro ejército siempre nos va a dar, ¿no?, siempre nos va a dar ese orgullo, ¿no?, como hoy en día está luchando, ¿no?, en esas huestes, ¿no?, que obviamente están diseminadas, pero vamos a poderlo combatir y por qué no destruirlas, ¿no?, porque eso es lo que se quiere. Consolidemos nuestra paz, que hoy en día nuestro país está avanzando, ¿no?, y qué mejor, ¿no?, con nuestros soldados hoy en día. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, sargento. Muy amable y que sigan los éxitos. Permiso.